Hola, yo soy el autor. ¿En verdad existe misandria, misoginia? ¿En verdad existe misandria en nuestra sociedad? ¿Qué es? ¿Qué acciones o realidades lo sustentan en nuestra sociedad? Para esto primero tenemos que definir qué es misandria, cómo lo usamos socialmente y si está correctamente usado el término. Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Recuerda, es un canal educativo e informativo en donde doy mi opinión, respetando el feminismo, pero enseñando cuáles son los problemas del mismo. ¿Qué significa la palabra misandria? Bueno, significa el odio hacia los hombres. Ahora bien, posiblemente nunca hayas escuchado la palabra misandria, pero te aseguro que su contraparte, su opuesto, seguro lo has escuchado. ¿Cuál es su opuesto? Su opuesto, o lo contrario, es misoginia. Por supuesto que has escuchado la palabra misoginia. La usamos todo el tiempo, hoy está en redes sociales como nunca y se utiliza en cualquier contexto. Pero bueno, ¿misoginia qué es? Misoginia es el odio hacia las mujeres. Estos dos términos, misandria y misoginia, se utilizan para hablar del odio de un sexo hacia el otro. Ahora, ¿cuándo se utilizan? Usualmente se utilizan en contextos sociales cuando estamos hablando que hay sistemáticamente o a nivel social cierto beneficio a un sexo, ¿no? Entonces, si afecta a las mujeres, se le llama misoginia, pero tiene que ser a nivel social o al menos sistemático. Entonces, ¿estos dos términos están correctamente usados? Sí y no, porque recuerden, misandria o misoginia es el odio al otro sexo. Entonces, socialmente ya lo usamos demasiado fácil esta palabra, pero lo que tratamos de expresar es que haya alguna ley o alguna manera sistemática en donde estemos afectando directamente al otro sexo. Usualmente en todos mis capítulos les recuerdo qué es feminismo. Es básicamente la búsqueda de tener los mismos derechos y obligaciones y quizás oportunidades entre los sexos, y su opuesto es el masculinismo. Entonces, posiblemente tú estés pensando que muchas de estas leyes o instituciones lo que quieren es esta supuesta diferencia que existe de las mujeres, alcanzarlas, ¿no? Lo cual podría tener sentido. Si hubiese alguna ley en donde afectáramos a las mujeres, bueno, tenemos que ajustarlo, ¿no? Tenemos que arreglar ese problema. Pero una vez, o en mi opinión, ya llegamos al feminismo. Ya desde hace más de 20 años hay un completo, ya se logró el objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando seguimos impulsando o seguimos generando nuevas leyes o generando leyes de género? ¿Qué es lo que pasa? Que ese feminismo ya lo empezamos a volver misandria. Dame tu opinión. ¿Tú crees que haya aspectos misándricos en la sociedad? Por favor, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado, dale like y sígueme para ver próximos capítulos. Ahora bien, ¿tú no conoces ningún ejemplo en el cual haya más leyes o de manera sistemática esté afectando a los hombres? El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos o grandes bloques, le llamo yo. El primero es el sistema judicial como tal, todas las leyes. El segundo aspecto es, creo que si bien es una parte legal, pero también es una parte social, es específicamente lo que ha generado muchísimos problemas, es el divorcio y la custodia infantil. El tercer bloque es en la parte laboral, obviamente. Y 4, como tal las instituciones, dependencias de gobierno o a nivel social, en donde estemos generando conflictos o atacando directamente a los hombres. Ahora bien, en el tema legal, ya ha habido muchos capítulos anteriores en donde hablamos de temas legales e incluso de violencia de género. Pero, ¿dónde vemos la misandria en grandes rasgos? Bueno, uno es que haya leyes de género. Eso no podría existir. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones indican que todos los individuos serán vistos como iguales ante la ley, sin importar si eres hombre o mujer. Además, ¿ustedes conocen alguna ley en donde el victimario solo es mujer? ¿En donde la víctima siempre es el hombre? No, claro que no existe. Seguramente en tu país tampoco existe. En ninguna parte del mundo occidental ponemos que el hombre sea la víctima y solo el victimario puede ser otra mujer. Entonces, ¿por qué existen leyes así hacia los hombres? Porque hay leyes de género en los cuales el victimario es solo el hombre. Esas no deberían existir. Punto. Otro gran problema es la presunción de inocencia. Los hombres ya no tenemos la presunción de inocencia.
¿Qué significa esto? Que usualmente si una mujer nos quiere culpar de algo, legalmente ella debería ser la responsable de presentar las pruebas. Y dos, no deberían meternos a la cárcel en lo que se ve el juicio. Debería tratarse como cualquier otro caso y la persona que nos está culpando debería presentar algún tipo de prueba, no nada más su palabra. Incluso psicológicamente, estamos viviendo en una sociedad en la cual consideramos que las mujeres son como, mucha gente lo dice en broma, pero estas figuras perfectas en las cuales lo que digan siempre es verdad. Estamos asumiendo que las mujeres nunca mienten. Me parece un poco exagerado. Otro gran ejemplo es por qué por el mismo delito los hombres tenemos que cumplir una condena mucho más alta que una mujer. ¿No les parece eso un poco misándrico? En el tema laboral, evidentemente tenemos muchos problemas. Un ejemplo clarísimo son las cuotas de género. ¿Se han percatado que en realidad las feministas que aman este concepto de las cuotas de género, en realidad es un concepto machista? ¿Cómo que es machista? Recuerden, machismo es considerar que las mujeres son inferiores o que los hombres naturalmente somos superiores a las mujeres. Entonces, al estar dando cuotas obligatorias en la industria privada, ¿no les parece machista? Además, ¿no les parece extraño que en la industria privada le tengamos que obligar a los directivos o a los dueños a decirle a quién tienen que contratar o a quién tienen que ascender? Me parece terrible. Y más allá de eso, hoy en día no es solo en la industria privada. Hoy lo estamos viendo en gobierno, política, partidos políticos, etcétera, en donde ya estamos poniendo cuotas de género a nivel senadores, representantes de alguna cámara, incluso a nivel presidenciales, en donde forzosamente tiene que ser una mujer. Me parece muy grave. En el tema laboral hay muchos otros ejemplos. Por decir, el tema de que los hombres tenemos un código de vestimenta y las mujeres no. ¿No es eso un poco misándrico? O que las mujeres puedan ir a trabajar de manera sobresexualizadas y utilizarlo a su favor. Pues no, que el feminismo es eliminar la figura de la mujer como algo sexual o un objeto. Hay muchísimos ejemplos en el tema laboral. Si te interesa conocerlos, recuerda que ya salió el libro a la venta en Amazon y en mi perfil hay un link que te va a poder llevar directamente a la tienda de tu país. En el tema de divorcio y custodia infantil, si bien es un aspecto legal que se va a poder resolver hasta que resolvamos la parte legal, también es un tema un poco social, porque ya está en la mente de la gente como que esto es normal. ¿Sabías que al momento de un divorcio, primero se le dan los hijos a la madre y después del juicio, en teoría se define quién se lo queda? Pero lastimosamente a nivel mundial, más del 90% de las ocasiones tiene la custodia la madre. Y en Latinoamérica puede ser arriba del 93, 94, 95% de los casos. Entonces, ¿dónde está la justicia o la igualdad en ese sentido? Además, ¿sabías tú que arriba del 92% a nivel mundial, y en Latinoamérica es mucho más alto, de pagos hacia la expareja o por los hijos, recuerden que son dos pagos diferentes, usualmente es del hombre a la mujer? Es rarísimo que una mujer pague al hombre. Entonces, ¿dónde están esos mismos derechos y obligaciones? Además, la custodia infantil puede ser un tema muy grave para los hombres. La gran mayoría de los casos de las personas que se borran o que desafortunadamente se quitan la vida, usualmente viene después de un divorcio. ¿Por qué? Porque usualmente o hoy en día se está poniendo de moda acusaciones falsas y básicamente le quitaron todo lo que tiene, su dignidad y los hijos. Entonces, sí es un tema grave socialmente hablando. El último bloque que quiero hablar es a nivel social, a lo que entendemos como normal en una sociedad. Un poquito como los códigos de vestimenta, ¿no? O la caballerosidad. A nivel social hoy en día ya tenemos instituciones, lo vemos normal, por decir el Instituto de la Mujer o el Instituto de la Equidad, en los cuales activamente buscan atacar a los hombres o buscan darle preferencias a las mujeres. Por decir, ¿sabían ustedes que cuando los gobiernos dan cierta ayuda o apoyo a madres solteras, solo es para mujeres? Es correcto. Un hombre que tenga un hijo y sea padre soltero no va a poder tener acceso a esos fondos. Ayuda psicológica, salud mental,
todos esos son temas que solo benefician a las mujeres. Es más, la Comisión de Derechos Humanos, incluida la de la ONU, hay un sector, UN Women, hay un sector en derechos humanos que solo ve a las mujeres como si fueran una minoría en riesgo. ¿De cuándo acá están en riesgo y de cuándo acá son minoría? Hay un montón de instituciones gubernamentales. ¿Por qué me afecta que sea gubernamental? Pues porque se paga con nuestros dineros, de hombres y de mujeres. Entonces, ¿por qué hay ayudas sociales, gubernamentales, políticas, instituciones, movimientos que solo ayudan a las mujeres? O, más grave, que crean leyes, fomentan y hacen el lobbying para crear leyes que ataquen directamente al hombre. Eso claramente es misándrico. Si tú te consideras feminista o si eres un hombre, un masculinista, tienes que aceptar o tenemos que aceptar como sociedad que estamos viviendo en misandria. Por supuesto que hay muchas legislaciones, muchos estratos sociales, muchas estructuras de poder, mucha sistematización en donde activamente estamos buscando dañar a los hombres y beneficiar a las mujeres. Si tú eres una mujer que te consideras feminista y no estás de acuerdo que estamos viviendo en misandria, en realidad no eres feminista, eres hembrista. Recuerda que hembrista es aquella persona, en particular una mujer, que considera que los hombres somos inferiores o que las mujeres naturalmente son superiores a los hombres. Entonces, durante el capítulo de hoy vimos muchísimos ejemplos en donde sistemáticamente estamos dañando al hombre, por lo cual eso se le considera misandria, si le hacemos caso a que siempre hemos hablado de misoginia. Entonces, si tú eres una feminista, tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo vamos a poder resolver estos problemas? Bueno, para empezar, el primer gran problema es, hay muchísimos, cientos de hombres que no saben, que lo toman como que así es la vida y ni modo, así nos tenemos que aguantar. Y dos, necesitamos el apoyo de las mujeres para que estas mismas mujeres nos ayuden a que lleguemos realmente a un feminismo, a un masculinismo, en donde ambos sexos tengamos los mismos derechos y obligaciones, y si acaso oportunidades. Muchas gracias, recuerda, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.